La ley de gravitación universal, que regula el movimiento de los astros y las relaciones de dependencia entre ellos. De acuerdo con la teoría de Newton, mantiene también a los hombres sobre la superficie de la Tierra. Pero ¿dispone el hombre de medios físicos naturales para resistir la fuerza de gravedad y elevarse a voluntad sobre el nivel del suelo? Hubo hace milenios técnicas y poderes hoy perdidos para hacer que grandes moles pétreas se elevaran por los aires para construir los inexplicablemente pesados bloques de los templos antiguos. ¿Es que acaso perdió el hombre el dominio de la llamada levitación y puede recuperarla? La ciencia de la física y la astronomía guardan un hermoso recuerdo de la Navidad del año de 1643, porque ese día, en Woolsthorpe, Inglaterra, nació Sir Isaac Newton, padre de la gravitación universal. ¿Pero qué es realmente la gravitación universal? Bueno, quizá la ley pudiera enunciarse diciendo en palabras llanas que es la atracción que ejerce la masa de un cuerpo sobre otro cuerpo de una determinada masa cuando se encuentran cerca. Pero la mañana del 30 de mayo de 1964, una joven paracaidista alemana, Regina Straub, hizo caso omiso de la ley de gravitación. En efecto, al arrojarse esta joven en paracaídas desde 1000 metros de altura, en Hof, Baviera, su paracaídas no se abrió y cayó vertiginosamente a tierra. 25,000 estupefactos espectadores la vieron caer y levantarse del suelo con solo pequeñas contusiones. ¿Un terreno blando amortiguó al parecer su caída? ¿No podía de todas formas dejar de ser mortal por la altura? Nosotros nos preguntamos, ¿no sería en realidad que Regina Straub burló por un momento las leyes de gravitación universal? La historia contemporánea está llena de extraños sucesos, como el acaecido a esta señorita Regina. Y para ahondar más, existe la historia del niño de pocos años de edad que, por descuido de sus padres, cae a la calle de una altura considerable y se levantó del suelo sin ningún rasguño aparente. ¿A qué podríamos atribuir el hecho de que muchas personas sobrevivan a caídas aparentemente mortales? ¿No podríamos pensar por un momento que casos como esos pueden explicarse si se examina el misterioso fenómeno conocido como levitación? La voz popular ha sostenido siempre que cuando un niño cae de gran altura, se abandona inconscientemente. No opone resistencia al aire y parece que flota más que cae. ¿Qué podemos decir en contra de esas expresiones populares? ¿No sería más bien que el niño o el hombre en su caso recuerdan en un momento determinado extrañas experiencias olvidadas que permitieron a sus lejanísimos antecesores contrarrestar la ley de la gravitación universal? Un caso claro de que la ley de la gravitación universal no se realizó ocurrió en Londres el 14 de julio de 1871. Esa tarde, en el número 5 de la calle de Buckingham, Lord Lindsay fue testigo de la extraña experiencia mientras charlaba con Mr. Home, un primo de y Lord. En mitad de la charla, Mr. Home entró en trance y en ese estado salió como impulsado por la ventana de la oficina. Permaneció en aquella posición unos pocos minutos y luego se deslizó al interior de la habitación con los pies por delante. Y lo tremendo del asunto fue que la ventana por donde salió Mr. Home estaba a 33 metros sobre el nivel de la calle.
Es la historia de Lord Lindsay, un ejemplo vivo del desarrollado sentido del humor de los británicos. Parece un poco difícil porque 3 años después, un científico inglés corroboró la historia. En efecto, en 1874 Sir William Crookes fue testigo también de varias hazañas de levitación efectuadas por Mr. Home. Y en conferencias y escritos este hombre afirmó, refiriéndose a sus experiencias con Mr. Home, lo siguiente: en 3 ocasiones le vi desprenderse completamente del suelo de la habitación. En efecto, estando Luciano en una ocasión en el interior del templo de Apolo en Hierápolis, Siria, fue testigo de que mientras los fieles contemplaban la imagen del dios y oían hablar a sus sacerdotes, en el suelo se elevó hacia lo alto del templo. ¿Un prodigio de mecánica en la antigüedad? ¿Fuerzas quizás electromagnéticas en un tiempo en que no se conocía la electricidad? Veamos ahora otro caso, un tanto chusco, por cierto. El relato está contenido en el Shen Siem Chuan, un manuscrito chino del siglo IV, que en una de sus partes relata la biografía de Li Yuan. Según el relato, Li Yuan tomó su elixir y se elevó por los aires, solo que dejó olvidados en el patio de su granja los restos de su extraño elixir, y estos fueron bebidos y lamidos por las aves del corral y los perros que ahí se encontraban. El resultado de todo esto: se oía a los gallos jiciriquear desde el firmamento y a los perros ladrar por entre las nubes. Y todo esto debido al descuido de Li Yuan, que dejó el elixir, el cual había sido realizado por un sabio taoísta, con el conocimiento de vencer las fuerzas de gravedad y elevarse por los aires. Ahora bien, es conveniente anotar que la Iglesia Católica registra la historia de más de 200 santos que lograron vencer la fuerza de gravedad. Un caso muy famoso es el que se refiere a Santa Teresa de Jesús, que vivió entre 1515 y 1582, escritora mística española que tomó los hábitos en el convento de las Carmelitas en la ciudad española de Ávila. La historia cuenta que la santa acostumbraba a elevarse por los aires en los momentos más inconvenientes, tal y como sucedió en una ocasión con motivo de la visita del obispo. Esa vez, y según testigos fidedignos, la santa llegó a elevarse hasta el techo mismo del oratorio del convento. Y otros sucesos de este tipo, no menos dignos de atención, fue el ocurrido en Monte Cassino, Italia, donde, a decir de los enterados, existe una grande y pesada piedra que fue elevada por San Benito en los años de 1448 a 1548, neutralizando prácticamente la fuerza de la gravedad. La piedra estaba destinada a una pared del monasterio y 7 hombres no habían sido capaces de moverla de su sitio. Entonces San Benito hizo la señal de la cruz sobre la piedra y, ante los ojos asombrados de 7 albañiles, elevó la piedra sin ningún esfuerzo aparente. Y más o menos una historia parecida se atribuye a Santa Cristina, una misionera católica de la España del siglo III. Según cuenta el historiador Rufino, sucedió cuando los reyes de Iberia estaban construyendo un templo y el arquitecto les informó que no tenían forma de levantar unas grandes columnas para poder colocarlas en su lugar. Entonces, según Rufino, al llegar la noche, la santa se dirigió al lugar de la construcción e, hincándose ante la columna, imploró la ayuda divina mediante la oración, y súbitamente la columna empezó a flotar en el aire, y ahí se mantuvo,
hasta el día siguiente cuando llegaron los albañiles y pudieron ya colocar fácilmente esa columna en su lugar. Y aquí he de hacer una pequeña pausa, ya que estos últimos ejemplos no se trata específicamente de personas que hayan levitado, sino que hayan levitado objetos. Esto nos trae a la memoria la existencia de algunos monumentos megalíticos de la antigüedad, cuya construcción sigue siendo un misterio hasta la fecha. Tenemos, por ejemplo, la pirámide de Giza. ¿Qué máquina o qué recursos técnicos se emplearon para nivelar el terreno rocoso donde el faraón Khufu levantó la gran pirámide? ¿Con qué herramientas se arrancaron la cantera situada a decenas de kilómetros de la gran pirámide? 2.000 bloques de 10 toneladas de peso. ¿Cuántos hombres pulieron los bloques y cuántos más fueron necesarios para transportarlos de la cantera hasta sus destinos? ¿Se utilizaron rodillos de madera para mover los bloques? ¿Se usaron cuerdas? ¿Alguien sincronizó los movimientos de la masa trabajadora utilizando un altavoz? ¿Se almacenó comida y se construyeron chozas para cientos de miles de trabajadores que levantaron las pirámides? Lo único que podemos confirmar es que hoy, y después de que la tecnología moderna ha hecho posible la llegada de una gran cantidad de conocimiento, ningún arquitecto, con todos los recursos modernos a su alcance, podría reproducir una obra de la magnitud de esta gran pirámide. El mismo enigma nos espera a unos pocos kilómetros de la ciudad de Damasco, pues ahí se levantan las ruinas de la ciclopea ciudadela de Baalbek. ¿Por qué ciclopea? ¿En qué otra forma se puede hablar de unas murallas construidas con bloques de 120 metros de largo que pesan 750 toneladas? ¿Y con qué palabras podemos denominar una construcción donde existe una terraza que tiene losas que miden 20 metros por lado y que pesan casi 2.000 toneladas? Ante esto solo podemos preguntarnos ¿quiénes construyeron Baalbek? Una respuesta la podríamos encontrar en una leyenda árabe, según la cual, y después del diluvio, Nemrod, rey del Líbano, mandó a una tribu de gigantes a construir la ciudadela de Baalbek. Otra leyenda, en cambio, nos informa que Caín, para escapar a la ira y a la maldición de Dios, fundó un pueblo de gigantes en Baalbek y construyó la ciclopea muralla para aislarse del resto de los humanos. ¿Dónde buscar entonces una pista? Quizá en el libro Magia Caldea, del francés Fincoz Lenormand, que nos dice: los sacerdotes de la antigua Babilonia poseían el secreto para neutralizar la fuerza de la gravedad. A base de sonidos, eran capaces de elevar en el aire piedras tan pesadas que ni millares de hombres habrían conseguido mover. Pero, ¿es esto una broma de mal gusto? ¿Un error de traducción? Quizá de las fuentes en que el francés Lenord bajó sus acertos, se podría pensar que sus conclusiones son erróneas, pero ¿existe en la actualidad una prueba de un fenómeno antigravitacional que ocurre a diario en el mundo actual? El hecho ocurre varias veces al día en Shivapur, una pequeña aldea situada a 24 kilómetros al sur de Puna, en la India occidental. Ahí, en una pequeña mezquita maometana dedicada al santo sufí Qamar Ali Dervish, hay un pequeño prado donde descansa un enorme guijarro de granito que pesa alrededor de 55 kilogramos. Muy a menudo, un sacerdote musulmán se sienta en las gradas de la mezquita o en el césped y lee el Corán. Luego, cuando frente a él
Se ha reunido un grupo de visitantes o peregrinos. Cierra el libro y les da la bienvenida. A continuación, invita a 11 personas del grupo, ni una más ni una menos, a que con sus dedos índices toquen la piedra inclinándose al hacerlo y salmodien al mismo tiempo, en voz alta y retumbante, unas palabras, específicamente Qamar Ali Dervish. Y entonces, ante los asombrados ojos de todos los presentes, la piedra cobra vida y se eleva en el aire a casi 2 metros de altura. Los designios de Alá. Casi un segundo se conserva la piedra en alto y luego, a riesgo de aplastar los pies de los mismos hombres que la elevaron, la piedra vuelve a caer al suelo. Pero no solo esta piedra se eleva en el aire, existe otra, un poco más pequeña, que tiene las mismas propiedades que la anterior, solo que esta pesa solamente 41 gramos y para elevarla se necesitan solamente los dedos índices de 9 personas. Pero veamos qué explicación da la ciencia a este fenómeno. Ninguna. Los científicos que han estudiado el caso solamente se han concretado a certificar que son necesarias 3 condiciones para que el hecho se realice. Los dedos índices de las personas que toman parte en la demostración, el número exacto de ellos, ya sea 11 o 9, según la piedra de que se trate, y la pronunciación correcta en el acto del nombre del santo musulmán Qamar Ali Dervish. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la manifestación de ingravidez no tiene lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Shivapur? Seguramente las piedras desafían la gravedad y se elevan por los aires, dependiendo de las ondas sonoras producidas por la cadencia de un hombre y las corrientes transmitidas por los dedos índices de 11 hombres.